Oh, no puedo poner mi cámara, no puedo activar mi cámara. Ayer pasé clases estoy haciendo una maestría en gestión hospitalaria. Pasé clases y toda la clase no se hizo ver el profesor, toda la clase. Terminó la clase y dice, este soy yo, dice al final, después de 3 horas de pasar clase. Ya, a ver. Entonces, miren, jóvenes, este tema del agua ligado a la polaridad tiene mucha importancia para todo lo que va a hacer el médico, para todo lo que va a recetar, para todo lo que le va a pasar a mi paciente. Si una sustancia es liposoluble, por contacto en la piel va a absorberse. Mi paciente se va a intoxicar. Pero a veces también es muy bueno el término de la liposolubilidad. Miren, debajo de la lengua. Debajo de la lengua. ¿Qué tengo yo debajo de la lengua? Célula. ¿Qué tiene la célula? La doble capa lipídica. Y entonces yo voy a poder administrar por vía sublingual analgésicos como el ketorol y mi paciente va a dejar de llorar de dolor. Voy a poder administrar por debajo de la lengua por vía sublingual, por ejemplo, nifedipino. Bueno, medicamentos por el momento. O nitroglicerina. O isordil. ¿Para qué? Para que sepan como vasodilatadores coronarios. Y yo le pueda salvar a mi paciente de su infarto agudo de miocardio. Entonces la pregunta es... Doctora, disculpe una consulta. ¿Es verdad que la melatonina se puede administrar por debajo de la lengua o es solo tragándola? Sí. ¿Y por qué cree? O sea, según lo que leí, una era para que sea más rápido que la persona pueda dormir y la otra, si se la tragaba, era para que duerma más profundo. Por ello, ¿por qué cree? ¿Por qué cree que pasa eso? Porque es una sustancia hidrosoluble. Lipo. Lipo. ¿Ah? Liposoluble. Lipo. No se puede olvidar, Mariana. Todo lo que se administra por vía sublingual es porque son liposolubles y van a poder atravesar fácilmente la doble capa de lípidos. Ahora, hay medicamentos, los medicamentos se elaboran y se fabrican dependiendo la vía de administración. Entonces, la melatonina está preparada de tal manera que presenta más liposolubilidad para ser administrado por vía sublingual. Pero la molécula que va a ser administrada por vía oral, que va a llegar al estómago, va a llegar al intestino, son moléculas que están preparadas de otra manera para que sean de liberación sostenida a mayo. No sé si me está entendiendo, ¿no? Ese tipo de medicamentos se fabrican así. Aquí está el principio activo, la melatonina, y aquí se le pone una cubierta, ¿no? Pero en esta cubierta se va dejando otro poquitín del medicamento. Y se le pone otra envoltura y aquí hay otro poquito de medicamento. ¿Ah? No sé si alguna vez han visto el antifludez, o han visto el Contac-C, o han visto el omeprazol. En esa cápsula hay bolitas, hay esferitas. Eso es lo que estoy tratando de representar. Entonces, a la primera que entra al intestino, se deshace esta película y sale esta. Y va a llegar a la sangre y va a hacer lo que debe de hacer. Pero una vez que por retroalimentación disminuye la concentración del medicamento en la sangre, entonces este se libera y nuevamente. Y así, por eso se llama de liberación controlada.
Esto es lo que se aplica, por ejemplo, con el chip anticonceptivo. El chip anticonceptivo no es nada más que un medicamento que es de liberación controlada. Y entonces sale un poquitito de la hormona, se metaboliza, entre comillas, se gasta, porque al decir metabolizar ya queda implícito que se gasta, entonces se libera otra porción de la hormona para que no se embarace. Para que no se embarace. Bien. Bien, baja. Entonces, este concepto de polaridad tiene importancia para cuando queremos administrar xenobióticos en forma de medicamento. Pero también es importante para poder salvar la vida a un intoxicado, porque podemos aumentar la diuresis. ¿Qué es diuresis? Orinar. Entonces, yo tengo un paciente que supongo que estoy segura que tiene un tóxico en el cuerpo. ¿Qué voy a hacer? Voy a favorecer su eliminación a través de la orina. Entonces, yo voy a empezar a administrar a mi paciente sueros para que aumente la volemia y con esto la diuresis. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad que el tóxico que tiene en su cuerpo es polar. Porque si yo sé que el tóxico es apolar, no va a salir por la orina. Por ello es importante saber este término de polaridad. Bien, esto me está representando dónde puede ligarse otra molécula. Aquí, por ejemplo, tiene positivo, positivo, negativo, negativo, y entonces aquí puede venir una molécula positiva y aquí una molécula negativa. Una molécula de agua puede ligarse por estos puntos a otras sustancias que tengan cargas, que sean polares. Y eso se llama puente de hidrógeno, enlace de hidrógeno. ¿Para qué sirve el agua? Dios mío, no he avanzado nada. Uno, disuelve a los agentes polares, como ribosa, urea, que es soluble, que desaparece. Pero también sirve para transportar todo lo que es polar, pero también gérmenes. También sirve para regular el calor, porque yo sudo más cuando hace más calor. Y entonces mi cuerpo se va a ver bañado de moléculas de agua. Y la molécula de agua tiene esa capacidad de transportar el calor. Entonces, como resumen, agua, compuesto químico inorgánico, 60%, nos quedamos con el 60, 65 es según Blanco, Su molécula, fíjense, no es lineal, tiene el ángulo de 104.5, el oxígeno es el que es loco de los electrones, el oxígeno está trayendo el electrón del hidrógeno. Ahora bien, el agua se comporta como electrolito. ¿Qué es electrolito? Ya sabemos de memoria. Electrolito es todo aquel agente que en el seno del agua se disocia o se ioniza o se fragmenta y me da fragmentos cargados positiva y negativamente y que pueden transportar la electricidad. Este es el concepto de electrolito. Entonces, fíjense, ¿qué es electrolito? Todo aquel agente que en el seno del agua. Y ahora yo estoy leyendo aquí, el agua es un electrolito. O sea que el agua, en el agua se puede fragmentar. ¿Me entienden eso o no? Esto es apasionante.
El agua se comporta como electrolito. ¿Qué es electrolito? Se disocia, o sea que el agua se puede disociar. Ahora les muestro. ¿Cuáles son las funciones del agua? Disolvente. De los polares, de los iónicos como el cloruro de sodio, y aquí entra un concepto interesante. De los anfóticos. Anfo quiere decir que se portan como grasa y se comportan como polares. También los puede solubilizar. Y a los apolares, hidrófobos. Pero esto es a los que tienen menor número de carbonos. Veamos esto, electrolito. ¿Para qué sirve? Ya, voy a hablar de eso. O lo dejaría aquí. El agua lo puedo representar positivo, negativo. ¿No? Ajá. Pero con fines de enseñanza también puedo representarlo así. Y entonces, según esta teoría, el agua se puede fragmentar por acá. Y entonces me va a dar un hidrógeno más un hidroxilo. Me da las dos partes. Aunque otra teoría dice, no es esto así. Chocan dos moléculas de agua y entonces una se rompe y una de ellas se queda así. El hidrónio más el hidroxilo. Parece que esta es la más atinada. De todas maneras, nosotros simplificamos. Una molécula de agua se ioniza, se disocia, perdón, la palabra es disocia, y me da una parte positiva y me da una parte negativa. Bien, una molécula. Entonces aquí ya podemos pensar, ¿no? 100 moléculas me va a dar 100 de esto y 100 de esto, ¿o no? Y 1.000.000 me va a dar 1.000.000 de esto, 1.000.000 de esto. Los grandes matemáticos han calculado que 1 por 10 a las 7 moléculas, una de cada 10 a las 7 moléculas de agua se disocia, se rompe, porque no aguantan más. Una le choca a la otra, todo el rato están peleando. Y entonces una de 10 a las 7. ¿Cuánto sería a las 7? Entonces yo coloco aquí 1. Entonces coloco aquí, de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí. Entonces, 1 cada 10 millones. 1 de cada 10 millones de moléculas de agua, una molécula de cada 10 moléculas de agua, de 10 millones, se disocia. Por ello que viene esto, 10 a las 7. Y como aquí me da 7 y aquí me da 7, por eso es 10 a la 14. Y por eso la escala del pH es del 1 al 14. ¿Se entiende eso? Yo tampoco. Pero copienlo, hijo. Van a leer, van a revisar, ¿ya? Anótense. Se ha calculado que 1 de cada 10 millones de moléculas de agua se disocia en hidroxilo y en protones o hidrógeno. Entonces, 1 de cada 10 a la 7 genera el doble. Entonces sería 10 a la 14. De ahí viene la escala del pH. La escala del pH es del 0 al 14. Del 1 al 14. Y el valor neutro del pH es 7. Todo lo de aquí es ácido, todo lo de aquí es básico o alcalino. No queda otra. Más adelante vamos a seguir
dándole. Bien, volvamos a lo nuevo. Ingesta de agua. El volumen, no se dice la cantidad. No se dice la cantidad de agua que voy a tomar. No, no, el volumen. Es líquido, los líquidos se miden en volumen. Esto es importante cuando esté trabajando ya, cuando esté haciendo su internado, tiene que medir el volumen de la orina, no va a decir la cantidad de orina. Bien, el volumen de agua varía de un día a otro, claro, porque hace calor, porque haces ejercicio, ¿sí? Y también por la idiosincrasia. De todas maneras, hay que memorizar. Un adulto de 70 kilogramos, todo normal, perfecto, necesita 500 ml. ¿Qué es 500 ml? Medio litro. Necesita tomar para que pueda eliminar una orina desintoxicadora. Si tomas menos de 500 ml de agua, no te estás desintoxicando. Eso es lo más importante que tiene que quedar aquí. Ahora, además del medio litro que debes tomar, en tu cuerpo, cuarto de litro es sintetizado. Anabolismo, catabolismo, glucólisis, Krebs. Cuarto litro se va a sintetizar. Entonces, por lo que sintetizamos cuarto litro, ya está. Para vivir, para tener buena fisiología renal, por lo menos debes de tomar cuarto litro. Necesitamos medio, pero como tú sintetizas cuarto, tienes que tomar cuarto. Afortunadamente, cuando tomas sopa, estás ingiriendo cierta cantidad de líquido. Cuando consumes verduras, la verdura tiene agua. Y así sucesivamente. Bien, de todas maneras, debemos de tomar 3 cuartos de litro, que sería 750, para que tengamos un equilibrio. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? Necesitas un cuarto litro, pero mejor 3 cuartos de litro, para que de esta manera puedas tener el equilibrio con todas las pérdidas que tienes. Si tú ingieres menos de eso, aumenta la osmolalidad. ¿Qué es osmolalidad? Concentración. Tu orina va a ser más oscura, tu orina va a tener más urea, más creatinina, más ácido úrico. Tu sangre va a tener más concentración y por ello te da más sed. Ay, Señor. Mucho me molesta. Ya toma de ahí. A ver, esta partecita vayan leyéndola, por favor. Si la carga de soluto. La carga de soluto. Todos los 10, ¿no? Sí. 4, 6, 8, ¿ves? También 9. Que disculpe, me he entretenido ya. Ahora, si la carga de soluto fuera eliminada en una orina con una dilución máxima, necesitaríamos orinar 25 litros. Fíjense. Una ingesta crónica mayor a los 25 se desequilibraría la homeostasis y disminuiría la osmolaridad.
Este término hay que recordar. Algunos pacientes tienen esta manía. Toman y toman y toman y toman agua. Fotomanía será. Entonces aquí me está explicando. En este tipo de pacientes debo recordar que la osmolaridad de su sangre va a ser menor a los 300 miliosmoles por litro. Y esto va a provocar una pérdida de la homeostasis. Y entonces la persona va a estar edematizada. Y por lo tanto en sangre va a haber menos urea, menos creatinina. Y uno podría preguntarse, ¿qué está pasando? Tiene menos de lo que debía tener. Es por esta situación. Otro término que necesito que tengamos presente es presión. ¿Qué es presión? En física hemos aprendido. Es la fuerza que se ejerce sobre una superficie. Ahora bien, ¿en nuestro cuerpo hay presión? Claro. Porque si no, ¿por qué aprendería en medicina? Enseguidita ya me dijeran, no me interesa mi presión. Presión, la fuerza que se ejerce sobre una superficie. ¿En nuestro cuerpo hay presión? Sí. Fuera de la célula, para esto yo quiero que se imaginen, a una célula. No sé por qué no sale. Va. Entonces, yo voy a suponer que esta es, qué feo, mira. Esta es la membrana de una célula. Aquí es el interior de la célula y aquí es el exterior. ¿Qué tengo dentro de la célula? Agua. ¿Qué tengo fuera? Agua. ¿Qué tengo aquí? Potasio. También tengo sodio. Pero aquí yo tengo sodio y tengo potasio. A propósito, más chico, más grande. Ya saben, por la diferencia de concentración. ¿Qué es presión? La fuerza que se ejerce sobre una superficie. Es decir, que esta molécula de agua ejerce una presión aquí, una fuerza. Y este también. Y este también. Todos los pescados empujan de adentro y todos los pescados, ahí no son pescados, solutos son. Entonces ejercen también una presión. De todos los componentes que hay dentro de la célula, el agua y el sodio se llevan la flor. El agua y el sodio son los que determinan la presión en el cuerpo. Dentro y fuera de la célula. Dentro y fuera de los vasos sanguíneos. Entonces, en el tema agua, yo tengo que llevar presión para que el estudiante entienda de que si la persona tiene poca agua, su presión va a bajar. Presión dentro de la célula, fuera de la célula. Ahora, ¿por qué yo necesito que haya fuerza? Y además algo les digo. Esta presión, presión interna, digamos, presión interna, presión externa, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque si no fuera así, estas fuerzas son las que no permiten que entre ni salga nada más de lo que debe entrar ni salir. Porque si una de ellas es menor, por ejemplo, si esta presión interna se hace menor, el agua se entra y la célula chiquitita la revienta y me queda una cicatriz. Pero si es a la inversa, si esto se queda seco, el externo, porque la persona tiene diarrea, entonces el agua de dentro de la célula, todo el agua se viene aquí, por osmosis. Y esta célula, de lo que era hermosa, se queda todo arrugada, chuñito. Entonces, por favor, ¿por qué estudian agua? ¿Por qué tenemos que estudiar agua en medicina? Porque el agua es el mejor disolvente
de los compuestos polares. Gracias a eso podemos administrar medicamentos polares y podemos orinar elementos polares, ¿no? Ya no es tan crash orinar, ¿no? Podemos eliminar, podemos a través de la diuresis. Pero también es importante avanzar agua porque del agua depende la presión. Presión de la sangre, presión intracraneana, presión intraocular, presión intracelular. Por todo lado necesitamos presión. ¿Por qué tenemos todos los días la misma forma? Porque las presiones interna y externa están controlando. No te puedes quedar ni te puedes salir, porque si no fuera más flaca y fuera más o más gorda del día para la mañana, de un día a otro. Y un poquito, cierra esa puerta y sale por acá. O ya, como quiera, como quiera. Ya. Entonces, por eso es importante estos jóvenes de las presiones. Ahora, el agua tiene en su interior, en su seno, muchos agentes, como sodio, potasio, cloruro, glucosa, urea, creatinina, de todo tiene. Todos ellos se llaman solutos. Entonces, la presión del agua con sus pescados determinan la presión total. Si solamente se toma en cuenta la presión del agua, es presión hídrica. Pero si solo se toma en cuenta a las proteínas, esa presión se llama presión oncótica. La presión oncótica más la presión hídrica más la presión de todos los solutos se llama presión osmótica. Ya no oncótica, osmótica. Aquí tengo la presión osmótica. Esta resulta de la suma de todas las presiones. Presión del agua, presión de las proteínas y presión de todos los solutos. ¿Dónde está esta presión osmótica? Dentro y fuera de la célula. Entonces hay una presión osmótica intracelular y una presión osmótica extracelular. 5.2. Tomemos solo en cuenta la sangre. Solo la sangre. Entonces, ya sabemos que es presión osmótica, la suma de todas las presiones. Ahora, cuando esta presión es igual a la presión que ejercería un mol, una cantidad de sustancia ideal que no sea electrolítica, es un osmol. ¿Qué es osmol? Es la presión que ejerce un mol de soluto, pero que no sea electrofílico, que no sea electrolítico. En nuestro cuerpo usamos miliosmol. Ahora bien, ¿qué es osmol? ¿Qué es osmol? La cantidad de sustancia que es igual al número de Avogadro, a 6,023. ¿No ves? ¿Te acuerdas o no? De química. Pero dejémoslo en mol. ¿Qué es osmol? La presión que ejerce un mol de sustancia. ¿Qué es osmolalidad? Ya no es osmol, es osmolalidad con L. Entonces aquí te dice la cantidad de soluto que hay en 1 kilo de agua. ¿Y qué es osmolaridad? Osmolaridad en 1 litro. No lo había puesto. ¿Qué es osmolaridad? Cuando es 1 litro de disolvente. Osmolaridad con LL, 1 kilo del disolvente.
Ahora bien, ¿cuál es la osmolaridad de nuestra sangre? 300, ¿se acuerdan? Pero es mejor que vayamos ya modificando. 280 a 295, fíjense cómo está abreviado. Minúscula, mayúscula, minúscula, minúscula. Y la orina, fíjense, 500 a 800. ¿Cuál tiene más presión? La orina. Y cuando bebas menos agua, tu osmolaridad aumenta. Tu orina es más espesa, de más poquitito. Y entonces va dañando las estructuras finas de las nefronas. De la osmolaridad, es decir, de la cantidad de moles que haya, de los moles osmóticamente activos que haya por kilo de agua, depende la concentración de intra y extra. Es decir, cuanto más sal, hace ratito les dije, el agua y el sodio. Entonces, cuando una persona come más sal, tiene más sodio, tiene más osmolaridad, tiene mayor concentración y el equilibrio se va a romper. Ahora bien, ay, me enloquece esta doctora con su osmolaridad. Es que esto se pone bonito para esto, miren. Osmolaridad es lo mismo que osmolalidad, solamente que aquí se indica que es por litro. Ah, ya. Oh, esto es sinónimo de tonicidad. ¿Qué es tonicidad? Tono. Mis músculos tienen tono muscular. Todos tenemos tono muscular. ¿Por qué tengo tono muscular? Porque hay osmolaridad. ¿Qué es osmolaridad? Peces en el agua que están empujando de adentro y de afuera para que mis células toda la vida sean normales. Gracias a la tonicidad, quiero decir, a la presión, quiero decir, a la osmolaridad, gracias a la osmolaridad, yo puedo estar sentada, puedo caminar, o tengo la forma humana. Porque todos están peleando, en todo lado. Ella tiene que tener esta forma, no puede estar regordeta, no puede estar flaca, y tiene que estar erguida. De ahí que una persona que pierde agua por diarrea, ¿puede caminar normal? No. ¿Puede estar sentada, puede estar atendiendo? No, porque le está fallando osmolaridad. Perdió mucho sodio, mucho potasio, cloruro, perdió agua. Entonces no hay tono muscular. Para esto sirve todo. Entonces, como tono es sinónimo de osmolar, se maneja en la farmacia, en medicina, obvio, el término tono. El suero fisiológico es isotónico. Iso quiere decir igual. El suero fisiológico que yo compro en la farmacia tiene el mismo tono que el suero de un paciente. Por ello le llamo yo ahí Solfi, solución fisiológica. ¿Por qué es fisiológica? Porque tiene el mismo tono. ¿Y cómo se consigue? En 1 litro de agua, 9 gramos de cloruro de sodio. En realidad es 8,5. En realidad es 8,5. Cuando yo quiero ser fregada, le pregunto ahí, diga con exactitud. Como muchos médicos no saben mucho de matemática, lo redondeamos a 9. Por litro. Y si fuera 100 ml, ¿cuánto fuera? 0,85 o redondeado 0,9. Entonces hay que tener mucho cuidado. 0,9% o 9 por mil. A veces la gente se confunde y dice 9%. No, está mal. Cuando tiene menos tono, es porque tiene menos soluto. Ya no tiene 9, puede tener 8, 7, 6. O puede ser solo agua, ya no lleva cloruro de sodio. E hiper quiere decir mayor. Tono es cuando el agua es saladísima. Entonces, esto hay que diferenciar. Yo voy a necesitar algunas veces administrar a mi paciente un suero isotónico. Y voy a decir solución fisiológica, de acuerdo a los resultados de los análisis.
Pero si los análisis me dicen que mi paciente necesita mucha sal, entonces yo voy a pedir una solución hipertónica. Para eso estamos avanzando, para saber qué es lo que yo voy a elegir. Evidentemente no se asuste, en medicina interna y todas las materias va a ir aprendiendo más esto, pero aquí tiene que aprender por qué se llama isotónico hipertónico. Osmolaridad es por osmolaridad, es por litro, ¿no? Ahora, osmolaridad, 1000 gramos de agua para la osmolaridad. Cuando yo tengo 1000 gramos, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a pensar? Que a 22,4 atmósferas de presión, que es lo normal, 22, va a tener esta osmolaridad. Y lo que hemos aprendido, osmolaridad es diferente a osmolaridad. ¿Qué es presión oncótica? La presión ejercida por las proteínas, El plasma. En el plasma yo tengo proteínas plasmáticas que regulan la presión oncótica y indirectamente la presión osmótica. En las proteínas, en el plasma tenemos proteínas, sí, albúmina, globulina, fibrinógeno. Pregunta de examen. Estas proteínas, ¿qué es lo que van a hacer? Regular el paso de líquidos de un lado al otro lado. Dentro de las venas hay más proteínas y las proteínas son polares, son hidrófilas. Entonces, si hay más proteínas dentro de la vena, ¿qué le dicen al agua? Ven, agua, ven, entra, no te quedes ahí, porque si no va a aparecer un edema. Por ello que la persona que tiene poca proteína es edematizada. Esto es lo que se conoce con el nombre de Kwashiorkor. La ley de Starling, hay que recordarlo, nunca hay que olvidarlo, por favor. La ley de Starling indica eso. Las proteínas se encuentran en mayor proporción dentro de las venas y como son hidrófilas atraen más agua. Y de esta manera recogen el agua que está en la punta de los dedos de mis pies. El agua se está quedando chocha ahí, fuera de los vasos. Pero a las proteínas le llaman, oye, ven aquí, que no va a estar este paciente con sus pies hinchados. Bien. ¿Cuánto es el valor normal? 300, aunque hemos dicho 285, 280, 295. Que es igual al doble de la concentración de sodio, sumado a la concentración de glucosa dividido entre 18, más la concentración de nitrógeno dividido entre 2,8. Esto lo vamos a ver más adelante, pero hay que ir memorizando. ¿Cómo puedo calcular yo la osmolaridad de mi paciente? Ay, no hay aparatos para presión, para medir la presión osmótica. Fácil, laboratorio, digo sodio, por favor, quiero saber cuánto de sodio tiene. Entonces lo multiplico por 2 y ya tengo la presión, ya tengo la osmolaridad de mi paciente y ya sé qué tipo de suero voy a recetar. Isotónico, hipotónico o hipertónico. Lo exacto, lo más exacto es el doble de la concentración del sodio más la concentración de la glucosa dividido entre 18 más la concentración de la urea dividido entre 2,8. Pero con fines prácticos tú puedes multiplicar el sodio y sacar adelante a tu paciente. Ahora bien, la ley de Starling. ¿Cómo se regula la presión osmótica del líquido extracelular? ¿Cómo es que se regula la cantidad de agua, de sodio, de potasio, de cloruro? Pues